Hola, mi nombre es Agustín Marmolejo y hoy vamos a ver cómo instalar Rails. Como podemos acordarnos en lo que hablamos anteriormente, Rails está basado en Ruby, por lo tanto Rails es una gema de Ruby. Entonces, lo que necesitamos hacer es instalar esa gema. Si nos vamos al Getting Start de Rails, lo primero que nos dice es que para instalar Rails necesitamos tener una versión de Ruby. Entonces vamos a ver qué versión de Ruby tenemos. En este caso tenemos la 3.1.1. Y si tenemos alguna versión de Ruby, podemos instalar la gema de Rails. Como vimos ahorita, la versión actual es la 7.0.4.3. Entonces, vamos a instalar o vamos a tratar de instalar la versión más nueva, en install Rails, y le podemos pasar un argumento, en este caso la versión V o "-v" para versión 7.0.4.3, y le damos enter y esperamos a que se descargue. Una vez que tenemos nuestra versión de Rails, como en este caso, que es la 7.0.4.3 que acabamos de instalar, lo siguiente que tenemos que hacer es iniciar nuestro proyecto de Rails. Para iniciar nuestro proyecto de Rails es tan fácil como correr el comando Rails new y el nombre del proyecto que queramos utilizar. En este caso, si yo corriera esto, me instalaría toda la estructura que necesito para un proyecto completo de Rails en MVC. Rails permite tener el proyecto como MVC, o también te permite tener el proyecto solamente como API. Es decir, no vamos a tener las vistas, el HTML y CSS no va a existir. Vamos a tener solamente los endpoints para recibir alguna información y regresar una información. Así como eso, cuando nosotros corremos el blog o Rails New Blog, lo que hace primero es que configura o preconfigura nuestro proyecto para funcionar con la base de datos de SQLite 3. Eso lo podemos ver si corremos Rails-help. Al correr el Rails-help nos dice que existe un argumento o parámetro en el cual nosotros podemos seleccionar, infinidad de cosas, pero en este caso podemos seleccionar qué base de datos queremos utilizar: MySQL, Postgres, SQLite 3, Oracle, SQL Server y algunos otros conectores. Por default tiene SQLite 3. Entonces, si no le ponemos nada a nuestro comando de Rails New Blog, nos va a crear o nos va a configurar nuestro proyecto con SQLite 3. Si nosotros quisiéramos utilizar MySQL, como lo vamos a hacer en este curso, debemos de agregarle el atributo o argumento "-d", como nos lo dice aquí. Si se fijan, existen otras cosas como dónde está nuestro RubyPath, que eso comúnmente no lo vamos a utilizar. Que en nuestro proyecto no nos agregue el gitignore. Que si no vamos a utilizar alguno de de estas superclases, como les platiqué en el video introductorio, digamos como Active Storage, Active Job, Active Record, Text, Mailer, que es otro de los que les platiqué, podemos aquí ponerle como, oye, ponme el skip a todos estos. También podemos skipear Hotwire, que es la nueva manera de poner las vistas en nuestro proyecto. Podemos skipear JavaScript, test files, el JBuilder y muchas otras cosas. Si queremos solamente utilizar todo lo que viene con excepción de todo por default, con excepción de la base de datos, para no utilizar SQLite 3 y utilizar MySQL, debemos de correr este comando y esperar. Esto se va a tardar un poco, así que adelantemos el video. Ok, listo. Tardó un poco, ¿verdad? Pero bueno, ahora lo que podemos hacer es cambiar nuestro directorio, porque nos debió de haber creado un directorio que se llame blog. Y en este directorio
debemos de tener toda la estructura. Vamos a comenzar utilizando, en nuestro caso, Visual Studio Code para ver la estructura y explicar un poco de Rails y cómo es que Rails funciona. Puede ser Visual Studio Code, esto es un dato importante, puede ser Visual Studio Code, Sublime, hasta Notepad les puede servir. En este caso yo utilizo Visual Studio Code. ¿Qué es lo que nos creó Rails? Nos creó, vámonos de, a lo mejor no por orden de importancia, pero de cosas importantes. Primero que nada, nos creó un gemfile. Si se acuerdan, Ruby trabaja con gemas. Por lo tanto, Rails puede tener diferentes tipos de módulos, como los que vamos a ir utilizando en el transcurso de este curso, llamados, o plugins llamados gemas. Entonces tenemos un gemfile y en nuestro gemfile le decimos, hey, vas a utilizar MySQL, vas a utilizar esta versión de Rails, vas a utilizar esta versión de Ruby. En este caso nos puso Redis y algunas otras cosas básicas. Entonces este es nuestro gemfile y está ubicado en el directorio principal de nuestro proyecto. Además de este directorio principal tenemos otros directorios. En la app es donde tenemos todos nuestros modelos, nuestras vistas y nuestros controladores, las cosas de JavaScript, mailers y helpers. Aquí podemos crear servicios, jobs y demás. Bin, como ya se podrán dar cuenta, es donde contenemos todo lo que necesitamos para poder correr esta aplicación. Config, que es donde tenemos todos los archivos de configuración, los environments, los inicializadores, que después también los vamos a ver, nuestros archivos de lenguajes locales, además de los archivos de configuración principales, como en donde voy a guardar mis archivos si estoy utilizando Active Storage, a dónde me voy a conectar si estoy utilizando una base de datos, cómo es que debe de correr nuestra aplicación y cómo es que debe de requerir todo. Nuestra carpeta de base de datos, database, DB. Cada que creemos una migración, cosa que vamos a ver en los siguientes cursos o episodios de este curso, aquí se va a crear una carpeta que se llama Migrations, y dentro de esta carpeta de Migrations vamos a tener nuestras migraciones. Las migraciones son los archivos que necesitamos para actualizar, cambiar, crear, para actualizar el esquema de nuestra base de datos. Tenemos el .lib, donde podemos utilizarlo para diferentes clases en caso de que lo necesitemos. Nuestros logs, donde vamos a poder ver los errores y las cosas que están sucediendo. Nuestro directorio público, porque Rails, cuando arranca como servidor, tiene un directorio público. Este está sobrescrito, pero se sobrescribe con las rutas. Esto es importante. En nuestro config tenemos nuestras rutas, pero ya lo vamos a ir viendo. Entonces el directorio público realmente no funciona como público como tal. Sin embargo, si quisieras poner un HTML estático, este es el lugar donde deberías de ponerlo. Nuestro storage, en caso de que nuestro storage nuestro sistema de archivos esté configurado para guardarse en la máquina local, lo va a guardar aquí. Test, donde vamos a tener todas nuestras pruebas unitarias. Temp, que es un temp como tal, y vendor, que se utiliza más que nada para plugins de JavaScript, cosas extras que necesitan algunas gemas y demás. Realmente casi no vamos a estar trabajando ni con vendor, ni con test, ni con public, ni con log. Todos los demás, ni con bin. Todos los demás como app, config, database y storage van a ser nuestras carpetas más comunes. La más común, como todas, va a ser nuestra carpeta de app. Digamos que ahí es donde tenemos todo nuestro source code de nuestra aplicación. Y la siguiente más común va a ser la de nuestras migraciones, porque ahí es donde vamos a tener nuestros campos de la base de datos y nuestros cambios, que si le agregamos, que si le quitamos, le modificamos o renombramos algún campo. Todo lo demás lo vamos a ir utilizando comúnmente una vez o varias veces durante el curso, pero solamente cuando necesitamos configurar una gema. Bueno, necesitamos crear un inicializador. Que si
queremos cambiar nuestra base de datos, bueno, al principio vamos a tener que configurar nuestra base de datos, lo vamos a ver después. Nuestras rutas, eso también es importante, cada que creemos un modelo nuevo, vamos a necesitar modificar específicamente nuestro archivo de rutas, pero casi todos los demás archivos no los vamos a tocar en el transcurso del proyecto. Y nuestro gemfile, que pues vamos a estarlo cambiando constantemente a como le vayamos agregando más gemas. Y pues bueno, así es como comenzamos y así es como instalamos Rails.